A lo largo de estos años de trayectoria con el Club Taurino, en las tertulias, yo he tenido ocasión de alternar en la mesa con muchas personas. Pero tengo que decir que hoy, francamente, estoy pasmado, maestro. Se lo tengo que decir de verdad porque, en principio, hablar de cualquier tema, y hoy se acostumbra a hablar siempre bajo el soporte de un PowerPoint o de cualquier ayuda, pero hablar así, a capela, creo que se llama cuando se canta, ¿no? Sí. Apelo a decir con rotundidad y con firmeza en cada una de las cosas que dices, siempre traduce un profundo conocimiento y sobre todo una gran creencia en lo que estás diciendo. Y esto es lo que hemos visto con Domingo, de tal forma que ahora pónganse ustedes en mi lugar. Yo ya procuraba apretarme a los machos y de un montón de preguntas que yo tenía aquí preparadas, pues la verdad es que casi me resisto hasta hacerlas. Pero bueno, ciñéndonos un poquito la intervención tuya, vamos a ver. Yo recuerdo de chiquillo, de adolescente, haber comprado La Actualidad Española, me parece que se llamaba, la revista aquella, y había un artículo, lamento no recordar quién era el periodista, porque entonces en esa edad, además, adolescente, te lo crees todo, donde hacía un análisis minucioso y detallado de cómo el cordobés había sido un hombre que había venido a estropear el toreo por encima de todo, porque el torero tenía que tener su terreno y el toro tenía que tener el suyo, y el cordobés había cometido la herejía de meterse en los terrenos del toro. Esto es falso. Bueno, claro que es absolutamente falso, pero que, o sea, la historia del toreo está pésimamente escrita y está pésimamente contada, pero esto pasa en todos los géneros de la vida. Fíjese usted del comunismo, el prestigio que tiene todavía. Sí, está claro. El comunismo ha matado a 100 millones de personas, ha llevado a la miseria a todos los países donde se ha implantado, y ahí tenemos al señor Pablo Iglesias y no sé qué, y hay gente que le vota y le dan tratamiento de persona respetable, cuando lo suyo era meterle en el frenopático. Bueno, pues en la historia de los toros es exactamente igual. Y luego además ha pasado una cosa, y es que en la historia de los toros la han escrito personas que en realidad sabían muy poco de lo que estaban hablando. Eran gente a lo mejor culta, leída, pero que había visto muy pocos toros. Entonces, teorías de casino que en realidad luego no tienen ninguna confrontación con la realidad, pues se han ido perpetuando. Uno escribe una sandez, pero otro que quiere hacer un libro y no sabe muy bien de qué va la tema, la repite, el otro la repite. Entonces es como una enorme bola que acaba siendo enorme, ¿no? Hay una anécdota que te voy a contar que es encantadora. Resulta que Guerrita, Guerrita era el torero de su tiempo, la crítica de Madrid le daba mucha caña y se metía mucho con él, pero claro, Guerrita era una persona muy mal hablada y muy lenguaraz, y era un tipo bastante temible, ¿no? Total que un día estaba toda la crítica madrileña en el Hotel Rich y apareció Guerrita por la puerta. Y todos se les cambió la cara de color, se pusieron blanco, y de ya verás ahora la que nos mete Guerrita. Total, que hombre, don Rafael, es que nosotros pensamos que el toreo debe ser así, es que nosotros pensamos que el toreo debe ser asao, no es nada personal contra usted, es que nosotros pensamos. Y dijo Guerrita, dice, no, si todos sus libros están muy bien, lo malo es que los toros no los leen. Bueno, pues eso, es decir, se ha dicho muchas tonterías. El cordobés, el gran problema del cordobés son sus modales zarrapastrosos. O sea, el cordobés es tal su zafiedad que echa para atrás al aficionado. Entonces se quedan en detalles horrendos y se quedan en el salto de la rana, y entonces digamos que eso es como un cubo de vitriolo que empaña todo lo demás. Pero cuando eres capaz de quitarte de eso y ves, pues por ejemplo, las imágenes que hay en Bilbao con un toro de Torrestrella, con otro del Marqués de Domecq, la primera vez que le corta a un toro en Madrid 2 orejas a un Atanasio, cuando ves al cordobés antes de las payasadas, lo que ves es un hombre que se queda muy quieto, que liga muchos muletazos y que se pasa al toro muy cerca. Y luego otra cosa, joder, enfrente del cordobés estaban Camino, Viti, Ordóñez, Puerta, una de las generaciones más brillantes de la historia del toreo, con mejores toreros. Un payaso
si se puso a mandar y por delante de ellos es porque era un torero que tenía, en primer lugar, un valor sobrehumano y en segundo lugar una gran técnica. Por lo tanto, lo que pasa con el cordobés es que se toma la anécdota, que es su toreo charlotesco, se toma por el todo. Pero vamos, y además, sobre todo, es que el cordobés es una culminación. O sea, el cordobés llega al toreo en un momento en que se está poniendo culminación al toreo de Manolete, y él lo culmina. Eso es lo que es. Por lo tanto, digamos, quedarse en lo anecdótico, pues es lo de siempre, es decir, es que los árboles no te dejan ver el bosque, que es una cosa que nos pasa muy a menudo a todos en nuestra vida. Los árboles no te dejan ver el bosque, te quedas en lo anecdótico y no ves lo principal. Y entre otras cosas también, porque cuando tienes las cosas muy cerca no tienes perspectiva para verlas. Para ver una cosa, para analizar una cosa, tienen que haber transcurrido unos años y entonces no habían transcurrido. De todas maneras, también la gente tiene derecho a decir opiniones equivocadas porque animan mucho esto. Y ahora todo el mundo opina muy igual también en los toros. O sea, hasta en eso nos hemos uniformado. Pero si rebobinas un poquito, ha habido, por ejemplo, cosas del toreo anterior que han vuelto a la actualidad y han sido muy celebradas y verdaderamente han aportado. Por ejemplo, de Rincón se dijo que resucitaba las distancias, que se habían perdido. De Manolo Vázquez, cuando viene a darle la alternativa a su sobrino, resucita el toreo de frente, que prácticamente se había olvidado. Sí. Quizá muchas de las cosas anteriores pudieran tener vigencia en la actualidad. Rincón es una muestra de todo lo que digo. Rincón pega un impacto, tiene un impacto enorme en Madrid en el año 91, corta 4 orejas, es muy importante porque lo que hace es muy importante, pero... y con todos los respetos, porque es un torero al que admiro mucho, pero falta esa impronta personal. Está repitiendo algo ya conocido. Bueno. Rincón es heredero de Antoñete, con más arrojo que Antoñete, pero con menos clase que Antoñete, pero es algo ya visto. Ese es nuestro problema. El lamento por el tiempo perdido es verdad. Y además está muy puesto en relación con la edad y con la vida de cada persona. Es decir, siempre la gente es partidaria del toreo de su juventud. Cuando también se era joven, se tenía éxito con las chavalas, se tenía todo el pelo. Sí, sí, va todo junto. Va todo junto. Entonces, claro, es decir, cuando una persona está ya en su decadencia vital, pues idealiza la juventud y el toreo de ese momento, pues pues sí, es decir, le parece mal. Eso es verdad. Es decir, cuando surgieron Joselito y Belmonte, los aficionados viejos añoraban a Lagartija y Frascuelo. Eso es verdad. Pero la gente joven tenía un enorme entusiasmo por Joselito y Belmonte. Cuando surgió Manolete, las personas mayores idealizaban a Joselito y Belmonte y criticaban a Manolete, pero la gente joven tenía un enorme entusiasmo por Manolete. Ahora, no hablo de la gente joven que no va, no, hablo de la gente joven que va, no tienes entusiasmo por los toreros actuales. O sea que hay un elemento objetivo que nos advierte que algo está pasando. Otra cosa, es verdad, es decir, la añoranza por el tiempo pasado es cierta, pero también hay elementos objetivos preocupantes que nos advierten de que esto es más que la añoranza por el pasado. Una esa. Es decir, los viejos siempre han criticado a los toreros modernos, pero la gente joven y el público en general estaba entusiasmado con ellos. Ahora no, Ahora no. Ahora no. Y otra cosa muy significativa, la vigencia de las figuras del toreo era de 7 años. Los golpes, las cornadas, el empuje de los que iban saliendo, los retiraban. Ahora, las figuras del toreo tienen 25 años de antigüedad. Por tanto, a Roca Rey hay que ir en peregrinación a la Virgen para que no se nos malogre, porque es la única esperanza. Es decir,
Antiguamente las figuras se sustituían de modo automático. Ahora algo pasa que las figuras llevan 25 años arriba. Con lo que tiene de aburrimiento para quien las ve. Con lo que tiene de corruptelas y de imposiciones. Es el toro. Es el toro. Es decir, ¿por qué? Porque hay un toro que no aprieta. Mientras el toro apretó, la gente es que no aguantaban más. ¿Por qué? Porque es que aquello era desquiciante y ahora aguantan. ¿Por qué? Porque con un toro y una técnica especulativa puedes estar hasta mucho tiempo. Por lo tanto, sí que hay síntomas sospechosos que antes no se daban. Y dándole la razón que desde luego siempre ha habido una añoranza por el tiempo perdido, pero que también estaba muy ligada a lo que he dicho, la plenitud vital y la decadencia vital. José Tomás, viendo la gente que... ¡Hombre! Pues José Tomás es un torero también muy mal explicado y que probablemente todavía no tenemos el horizonte necesario para explicarle. No voy a opinar sobre lo que hace José Tomás con los toros. No. Es decir, yo creo que es un buen torero de corte clásico. Bien. Lo que de verdad es inquietante en José Tomás, y nadie lo ha dicho, es su forma de llevar la carrera. Y que crea unos gravísimos y serios precedentes muy inquietantes de cara al futuro. Antes has hablado del cordobés, pues el cordobés con aquella forma chapucera de estar en el mundo, pues en realidad la forma en la que llevó la carrera fue muy clásica. El cordobés hace lo mismo que hizo Lagartijo, que hizo Guerrita, que hizo Joselito, que hizo Manolete, que es un poco torear más que nadie, ir a todas partes con todos los compañeros y me llevo todo el dinero. Esa ha sido la mentalidad de las figuras del toreo siempre. Mentalidad que también han tenido en el toreo posmoderno personajes como Espartaco o como Enrique Ponce. En cambio, José Tomás supone un auténtico corte estructural en la profesión taurina. Porque se pasa de voy a todas partes, toreo con todos, voy a todas las plazas y me llevo toda la pasta, a toreo 3 ganaderías, ¿quién va primero? ¿Quién va detrás? Tele no. Al empresario le pido hasta que me diga qué se ha ganado en el ambigú y en las almohadillas, que también quiero mi parte. Supone una auténtica quiebra estructural. Por supuesto, es decir, José Tomás es un personaje digno de ser estudiado en las facultades de económicas. Porque, sí, es decir, porque desde luego es una operación absolutamente fascinante. Es decir, que es a base de no prodigarse y de meter el género dentro por el calor, generar una expectación espectacular. Si José Tomás se hubiera prodigado en las ferias como un torero normal, pues desde luego estaríamos diciendo de él que es un gran torero, pero también estaríamos comentando sus defectos porque los tiene como todos los demás. Lo que pasa es que no se le han visto, porque ha toreado muy poco. Y quizá haya hecho de la necesidad virtud. Empezó a no prodigarse porque le costaba mucho llegar a octubre. Hacía un gran esfuerzo en San Isidro para luego ya, en septiembre, en sitios como Murcia y tal, cortar la temporada. Entonces, José Tomás es una quiebra estructural. Se pasa de torear con todos, ir a todas partes, lo que es una figura del toreo, y la responsabilidad de hay que ir a Madrid, a Pamplona, a Bilbao, pero también a Aranda de Duero, se pasa a torear 3 al año. Esto es un cambio de criterios absoluto. Y yo creo que es un cambio de criterios perjudicial para la fiesta. ¿Por qué? Porque los otros le han querido imitar y no son él. Es decir, él ha hecho lo que tenía que hacer. Lo malo es el ejemplo que ha dejado. Y entonces están empezando a pasar cosas muy inquietantes. Por ejemplo, la televisión. La televisión verdaderamente quema a los toreros, porque los expone mucho al público. Pero no es menos cierto que es impensable que el partido del otro día del Madrid contra el Ajax se deje de televisar. Es impensable. Estamos en el mundo de las comunicaciones, por lo tanto, si la fiesta de los toros quiere estar presente en la sociedad, se tiene que televisar.
y los toreros lo tendrán que asumir. Y estaba asumido. Es decir, hasta que llegó José Tomás todos se dejaban televisar. El no televisar las corridas es una cosa muy peligrosa de cara al futuro, que nos mete en un gueto y nos aleja de la sociedad. Cuando yo era niño, que se televisaban muchas corridas en televisión española, llegabas al día siguiente al colegio y alguien te la contaba. ¿Por qué? Porque lo habían visto mientras estaban merendando. Ahora los niños son completamente ajenos a eso. Por lo tanto, el asunto de la televisión es un asunto más que preocupante. 1. 2. La economía de la fiesta. Por ejemplo, ¿cómo en Talavera de la Reina era posible dar 2 corridas de figuras en el mes de mayo y otras 2 corridas de figuras en el mes de septiembre? Pues muy fácil, llegaban allí y decían, bueno, ¿cuánto ha habido en la taquilla? Pues ha habido esto, venga, pues nos lo vamos a repartir. Dejamos un poquito al empresario. Siempre se dijo que el empresario se tiene que quedar con el último duro, lógicamente, porque si no, no invierte en el negocio y no se torea. Pues llegaban allí, bueno, ¿cuánto ha habido? Tanto, venga, nos lo repartimos hasta el año que viene. Y así se podían dar 2 corridas de figuras en septiembre y dos en mayo, con toritos a modo. Ahora, como todos de mayor quieren tener las exigencias como José Tomás, llegan a un sitio así, te piden 80.000 euros a las 10 de la mañana y te han hundido la taquilla. La consecuencia es que ya no se pueden llevar esos carteles a esos sitios. Y la consecuencia es que, claro, con otros carteles el público no va y se desacostumbra a ir. Y cuando la gente deja de ir es muy difícil meterla. Y luego ya, ya se riza el rizo cuando llega la empresa de Sevilla y dice, no, el domingo de resurrección con un máximo cartel y con las entradas valiendo un dineral he perdido 100.000 euros. Es decir, antiguamente siempre hubo problemas, pues este año Antonio Ordóñez no va a San Isidro, o este año fulano no se trata con la empresa de Valencia. Cosas puntuales. Pero la mentalidad era que había que estar bien con los empresarios porque todos estamos en el mismo barco, todos remamos en la misma dirección y de este negocio tenemos que vivir todos. Eso se ha quebrado en los últimos años. Y eso puede tener unas consecuencias absolutamente pavorosas. Por lo tanto, la estrategia minimalista de José Tomás de torear poquísimo al máximo dinero y sin televisión, vamos a ver qué consecuencias tiene en el futuro. Morante es uno de los toreros que en tus manifestaciones siempre has puesto muy bien. Hombre. Y volviendo al cordobés, los manivelazos del cordobés, ¿lo hago bien? ¿Te acuerdas? Sí. Y las venónicas de Morante. Quiero decir... Hombre, vamos a ver, Morante, pues sí, todo el mundo que me conoce sabe que es el torero que me alimenta. Vamos a ver, reconozco de entrada que gestiona su carrera pésimamente. Nadie gestiona peor su carrera. Y siempre toma unas decisiones absolutamente inadecuadas. En contraste con Curro Romero, que fue un genio gestionando su carrera. Un genio. Pero Morante a mí es un torero que me llena muchísimo y que salgo contento siempre de él, aunque la gente le ponga a parir, porque siempre veo algo. Es decir, por ejemplo, cuando el lote no le gusta y se quita el toro del medio con desgana, se lo quita con una torería, el macheteo de Morante recuerda a Joselito el Gallo. Y ojo, machetea a los toros, que nadie sabe, porque ahora en las escuelas de tauromaquia se enseña a dar naturales y pases de pecho, pero no se enseña a someter al toro malo, quizá porque no sale. Entonces, cuando sale un toro difícil, ves a matadores de campanillas que no saben pararlo ni doblarse con él para entrar a matar. Pues Morante se dobla con los toros que recuerda a Joselito el Gallo. Cuando echa la pata para adelante y esas verónicas con el capote a media altura, recuerda a Belmonte. Cuando cita al natural con el compás abierto, recuerda a Pepe Luis Vázquez. En el jugueteo y en los cambios de manos, recuerda a Chicuelo. O sea, es un compendio de lo mejor de la historia del toreo, ¿cómo no me va a gustar? Y por supuesto, tiene una cultura taurina increíble, se lo ha visto todo. Porque eso ha visto todas las imágenes, por lo tanto, digamos que Morante es un torero enciclopedia de la historia del toreo y a mí me satisface mucho verlo. Ahora, quien me diga ahora mismo que es impresentable los toros que escoge, que le doy la razón, sí, tiene usted razón en todo, pero a pesar de eso, es un torero que me agrada mucho. Macheteo en Bilbao, aquello fue impresionante, la preparación. Vamos a ver, el gran problema es que en la vida, normalmente siempre o sea, en la vida, en general, siempre tenemos que estarnos decantando por una solución mala y otra peor. Buenas casi nunca. Es decir, siempre una solución es mala y la otra peor. Y todo
todo tiene consecuencias secundarias indeseadas. Todo. ¿Cuáles son las consecuencias secundarias indeseadas de televisar? Que los toreros se queman. Es decir, llegaba a la feria de Soria y toreaban Pedres y Jumillano y todo el mundo se precipitaba a verlos porque habían triunfado en Madrid y porque era la única oportunidad que había de verlos en todo el año. Ahora llega la feria de Soria, ponen a los triunfadores de Madrid y no van. ¿Por qué? Porque ya los han visto el día del triunfo en la corrida televisada, que la vieron en el Plus. Y porque además tienen un coche a su alcance y si quieren, dentro de 10 días se plantan en 1 hora en Pamplona y los ven. Entonces, la televisión quema a los toreros y eso es una cosa que preocupa a los toreros, claro. Están vistos muy pronto. La segunda razón, y lo dice usted muy bien, es cuidado con lo que se televisa. Seguramente usted se acuerda de en los años 93, 94, 95 que Telecinco y Antena 3 empezaron a televisar muchas corridas, algunas de ellas con toros impresentables, por lo tanto la imagen que se daba de aquello pues tampoco era la mejor. Sí, es decir, hay que televisar, pero evidentemente hay que televisar cosas dignas. Entonces sí, es decir, tiene esas consecuencias indeseadas, pero no televisar o televisar solo en un canal de pago en el que solo estamos metidos los aficionados, pues puede tener como consecuencia que la gente ajena al mundo de los toros pues no tenga ninguna relación con ella. Y pasa como que ahora hablas con un niño pequeño y es como un holandés, que no tienen ninguna relación. Por lo tanto, la presencia de la fiesta de los toros en todos los medios tiene que ser fundamental, porque es que si no nos metemos en un gueto malo. Pero claro, como todo tiene consecuencias indeseadas, como todo. Por ejemplo, otra consecuencia indeseada, yo me pongo morado de comer, le explico las consecuencias indeseadas. ¿Qué hago? No como. Habrá que comer medianamente, pues habrá que buscar una solución. Bueno, pues yo el bombo como idea en general me parece muy bien. A mí el bombo como idea general me parece muy bien porque da un extra de morbo a las ferias, pues eso, pues igual que cuando se va a sortear la Champions pues hay mucho interés, pues cuando se fuera a sortear la feria de San Isidro habría mucho interés. Entonces da morbo, da la posibilidad de combinaciones, vamos a decir, inauditas. En una fiesta muy previsible, pues si hay bombo pues puede haber combinaciones inauditas, que eso también le da posibilidad, y también puede ser un acto de justicia. Por lo tanto, yo creo que el bombo está muy bien. El bombo en el futuro, porque claro, ahora con los que están instalados arriba hay unas inercias bastante perversas, pero yo creo que cuando ya se retiren, pues probablemente se puede instaurar un bombo, pero un bombo de verdad. Un bombo donde estén las ganaderías que interesan a los aficionados en un bombo y todos los toreros en otro. Lo de este San Isidro ha sido una... ¿Cómo lo defino? Pues una obra de teatro. ¿Por qué? Porque desde el momento en que no hay un bombo con todas las ganaderías y con todos los toreros y que es una cosa restringida, en realidad es pues una operación manejada como cualquier otra, manejada y dirigida a colmar unos intereses, a satisfacer unos intereses. Y muy probablemente detrás del bombo está la intención de no pagar a ciertos toreros los dinerales que piden. Ojo, que a lo mejor es legítimo no pagárselos, porque a lo mejor no llevan tanto público, pero que se diga directamente, mire usted, es que no quiero tratar con fulano porque me pide un dinero que no genera, pero que lo diga. O también que diga, es decir, miren ustedes, tenemos que hacer una feria barata porque el pliego de condiciones tiene unas exigencias económicas muy altas y por lo tanto la única forma de no arruinarnos es hacer una feria con carteles abiertos. Que lo diga, que lo vamos a entender. Ahora, que nos tomen por tontos y nos monten ese espectáculo, pues me parece lamentable. Además era lamentable porque ¿qué se estaba rifando si todas las ganaderías que estaban en el bombo eran buenas? Es que era absurdo, y era una forma de eso, es decir, de cortocircuitar a algunos toreros que se sabía que no iban a admitir bombo del principio para quitarlos de la feria. El bombo, como sorteo puro, muy bien. Ahora, esta engañifa, no. Hacerte por mi parte, una última pregunta. Hoy los jóvenes
dicen cuando las cosas les van mal, dicen voy a resetearme, ¿no? Porque es que parece que nos has dejado casi, diremos, abocados al averno de la inesperanza, como en Auschwitz, ¿no? Abandonar toda esperanza. Los partidos políticos dicen pues que hay que refundarse. El Madrid se está reseteando también, es decir, si todos admitimos que la fiesta está en crisis, con un poder económico importante, unos gremios fuertes, ya sea G5, C6, los que sean, unos gremios de subalternos también poderosos, una prensa, entre comillas, cómplice o cuanto menos silenciada, ¿cómo podemos resetear la fiesta o ya no tiene solución? Pues ya lo he dicho antes, yo creo que sobre todo hay que cambiar de mentalidad, es decir, con esta mentalidad vamos al precipicio, tiene que haber un cambio de mentalidad colectivo y yo creo que el aficionado es muy consciente de ese cambio, el aficionado es muy consciente de que quiere... Luego hay muchos aficionados y cada uno opina lo que pues una cosa, otra. Tampoco todo el mundo sabe mucho porque es difícil saber, pero hay una idea general de que, creo que hay una coincidencia general de que al toro hay que darle más agresividad y más casta. Yo creo que ahí hay un acuerdo general y también hay un acuerdo general, creo, de que la integridad es un bien absolutamente esencial en el futuro. Creo que también entre los aficionados hay esa mentalidad y también creo que existe la mentalidad cada vez más evidente del hartazgo del toreo especulativo y que se quiere un toreo de más entrega. Esa mentalidad la tienen los aficionados. Quienes tienen que cambiar de mentalidad son los taurinos. Los taurinos han vivido instalados durante muchos años en una posición muy cómoda. Se ha ganado mucho dinero, o sea, con la estructura actual del mundo de los toros han ganado mucho dinero muy cómodamente y por lo tanto, claro, cuando existen esas inercias cuesta mucho cambiar de mentalidad, pero tienen que cambiar de mentalidad. ¿Por qué? Porque si no cambian de mentalidad, esto se va al garete, Esto se va al garete, y tú ves muchísimas veces cuando hablas con los profesionales del toreo que acabas discutiendo siempre. ¿Por qué? Porque en cuanto exiges integridad, en cuanto prácticamente se acuerdan de tu madre y poco menos que te llaman asesino, ¿no? No, mire usted. Yo lo que quiero es una fiesta de verdad. Es decir, lo que ustedes pretenden, que es este toreo sin riesgo para llevárselo calentito, esto no tiene futuro. Entonces, los taurinos tienen que cambiar de mentalidad. Y luego otra cosa, es decir, tenemos que ser todos muy exigentes con los políticos, porque los políticos son los que toman decisiones. Y hasta ahora han visto muy cómodamente la corrida en el callejón el día de la feria, pero luego cuando se van al despacho dicen esto es un lío, no me meto en ello. Y si los antitaurinos les presionan, pues te hacen una putadita. Entonces, a partir de ahora tenemos que ser muy exigentes con los políticos. ¿Para qué? Para que creen unas estructuras para que la fiesta sea íntegra. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Domingo. Francamente creo que el Club Taurino hoy ha quedado encantado de haberte escuchado y hemos aprendido muchísimo. Gracias.